Que estés acá con nosotros y que estemos contigo. Bueno, pues el día de hoy un programa una vez más para gloria de Dios y edificación de todos nosotros, que será de gran bendición. Mesa redonda que ahora, bueno, ha organizado mi amada esposa Clau dentro del programa de Bienaventurado a Bienaventurado. Y tenemos un tema impresionante. El día de hoy vamos a hablar cómo actuar ante las terceras personas. ¿Qué tal? Bueno, pues este es el programa que hoy, jueves 16 de mayo del 2019, vamos a desarrollar en este momento. Así que te damos la más cordial bienvenida, mi querido hermano, mi querida hermana. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos están haciendo favor de ver y escuchar, en especial, bueno, saludos al grupo de Orcas. Un saludo para ustedes, gracias a mis queridos hermanos y hermanas que llegaron temprano, que a quienes nos envían sus saludos, gracias, que Dios nos los bendiga. Bueno, mi querido hermano y hermana, el día de hoy vamos a tener mucho orden, por favor, en el chat. El día de hoy vamos a ir desarrollando este tema, pero no vas a poder escribir tus dudas, sino hasta cuando nosotros te digamos. Seguramente iremos desarrollando el programa y muchos hermanos y hermanas irán preguntando y no vamos a poder atender el chat, ¿verdad? Y quedarán las preguntas al aire, o habrá alguien que de buena fe quiera dar un subtema en los chats y pues no va a ser posible, porque te pedimos que concentres y centres tu atención en el hermano o la hermana que nos va a hacer favor de hablar, porque ahí es donde vas a obtener tu respuesta. Si al término del programa no logramos concluir los temas que van a desarrollarse en este tema de cómo actuar ante las terceras personas, pues iremos a un segundo programa y si es necesario un tercer programa y los que sean necesarios. En este primer programa plantearemos varias situaciones que son las más comunes que nuestros queridos llamados líderes que han decidido participar, como es el caso de Diana Medina, el caso de Yurami, el caso de nuestra hermana Nidia Mateus, el caso de mi querida hermana Gaby de Querétaro, el caso de mi querido hermano Eduardo, nuestro querido hermano Cristian, mi esposa Clau y su servilleta. Así que te aseguro que va a ser un programa de gran bendición. Y por favor, mucho orden en los chats cuando te digamos. Así que bueno, hemos pasado ya la pregunta que nos hicieron de Celaya, ¿verdad? Y en el momento que vengan preguntas de nuestros queridos hermanos y hermanas oyentes, bueno, haremos esta pregunta. Pero puede haber la posibilidad, haremos esta respuesta, pero es muy probable que en algún modelo de los cuales se van a tratar aquí, pues venga tu respuesta, así que mucha atención, por favor. Comenzamos. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, acuérdate que en Jesús Salvando Matrimonios y Familias
toda la base de nuestros cenáculos virtuales, presenciales y batallones. Es importante y necesario que, como ayer nuestro señor director nos enseñó, hay que ponernos los lentes espirituales, porque si no verás borroso, verás distorsionado o no verás, o verás otras cosas. Así que te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, que ahorita que oremos, le pidamos a Dios que nos dé la visión y la vista espiritual para poder entender y comprender, y sobre todo el deber actuar ante este tema que vamos a compartir en un momento más. ¿Cómo actuar ante las terceras personas? ¿Qué tal, eh? Gracias a nuestra hermana Rita, que se ha colocado ya los lentes espirituales. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, la gloria es de Dios y vamos a orar, si te parece bien. Y vamos a hacer un programa con propósito. Vamos a hacer un programa donde Dios nuestro Señor nos hable a cada uno de nosotros y nos dé inspiración divina para saber cómo actuar. Así que yo te invito a que la intención que tengas el día de hoy la sumes a la que vamos a hacer el día de hoy en esta oración, y que, como dice la palabra, donde hay 2, 3 o más reunidos en su nombre, nuestro Señor estará en medio de nosotros para cumplir cuanto le pidamos. Así que vamos a pasar un entretenimiento, una amenización, una forma de ver un tema complicado, un tema difícil, un tema doloroso. Lo vamos a tratar de hacer lo más llevadero posible, ¿verdad? Así que disfruta de este aprendizaje. Así que es momento de pasar lista y de decirle a nuestro Padre que aquí estamos. Por eso todo lo que hacemos y decimos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es donde yo te invito para que digas amén, amén y amén. Lo escribas, lo digas en tu casa si no puedes escribirlo o si vas manejando. Y con este amén y amén y amén, tu oración es sumada a la de todos los que estamos aquí presentes. Así que decimos, Padre Dios y Padre bueno, toda la gloria y honra por siempre y para ti, Señor. Padre Dios, en este programa, Señor, vamos a ver un tema complicado, un tema difícil, Señor, en donde pedimos, por favor, tu inspiración divina. Pedimos a través de los dones de consejo, sabiduría, inteligencia, visión, que podamos cada uno de nosotros entender y comprender el tema que tú nos quieres dar, la experiencia por la cual estamos atravesando y viviendo, Señor. Te pedimos, Padre, muy en especial que podamos manejar el día de hoy las emociones, que nuestras emociones no sean las humanas y que las emociones descontroladas de las cuales hemos venido hablando no abracen nuestra situación y nos alejen del camino. Por eso te pedimos, Padre Dios, en esta noche que pongas el control en nosotros mismos, en el manejo de la sabiduría de nuestras emociones, para no vernos afectados en todo lo que podamos hablar y platicar, Señor. Te pedimos también, Padre, que podamos entender y comprender que aunque hablaremos de temas de terceras personas, como dice tu palabra, Señor, nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra espíritus, huestes y potestades manifestadas sin declararlo en personas que aceptan el pecado. Padre, queremos ser por fe y no por vista. No solo creer por fe, sino ser por fe, para que a través de actuar y creer podamos ver grandes cambios y maravillas en nuestras vidas, en nuestros procesos de conversión y restauración matrimonial. Te pido, Padre Dios, para quienes se están exponiendo, para quienes se han preparado, mis hermanos líderes, mi esposa Clau y su servidor, Padre, podamos desarrollar un programa digno, un programa donde lleguemos a buenas conclusiones,
y donde tu Espíritu sea el que pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, que nosotros tus siervos escuchamos. Y para mis hermanos y hermanas que son oyentes en este programa, Padre, que haya una unción y una bendición especial en el aprendizaje. Padre, bendice y toca a pródigos y pródigas donde quiera que estén, Señor, y en especial con las personas que se están involucrando. Pedimos de antemano, Señor, el perdón por sus pecados, el perdón, Señor, por los daños que han hecho, y el perdón, Padre Dios, y misericordia para todos aquellos que pecan y pecamos. Padre, estamos listos, Señor, para que hagas en nosotros un programa digno para ti y un programa de aprendizaje y edificación para nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Venga, venga, hermanos, buenas noches. Muy, muy buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad. Como cada vez que estoy ante ustedes, me toca decir que es un privilegio saber que nos permiten entrar en sus hogares, nos honran de verdad al abrirnos las puertas de sus hogares benditos. Gracias, gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Felices de la vida de estar con ustedes para compartir una noche más en este programa de Bienaventurado a Bienaventurado, que además de todo se complace en que hoy pues tiene sus invitados y el primer gran invitado, ¿verdad? El Señor nuestro, como cada noche, nuestro Señor Jesús, junto con Mamá María, que sabemos que está presente porque donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está aquí. Bienvenido sea nuestro Padre Eterno. Y por supuesto otro invitado de este programa, el profe, ¿verdad? Porque no le toca, pero hoy lo tenemos de invitado y también le damos la bienvenida. Y claro que sí, a nuestros queridos hermanos que se han sumado a colaborar para llevar a cabo esta mesa redonda, que es Cristian, Eduardo, Gaby, Dianita, Yurami, Dianita, ya dije Dianita, ¿me falta alguien? Chachis, creo que también anda por aquí, ¿no? ¿No? Todavía no, ok. Y bueno, pues de verdad agradezco la presencia de estos hermanos que pues han querido, Eduardo, ¿sí dije? Sí, que han querido de verdad sumarse a este tema, que es un tema que sé que el 99% de los que estamos en el ministerio lo han vivido o lo están viviendo, por lo tanto es un tema que sé que va a dar mucho testimonio, mucho grosor, o sea, no lo vamos a poder terminar en una sola sesión, así es que ya estamos preparando y platicando sobre la posibilidad, no la posibilidad, sobre que se va a hacer un tema para poder abarcar todos los puntos. Así es que, bueno, pues el tema es precisamente cómo actuar ante la circunstancia de que estamos viviendo, el que nuestros esposos, nuestras esposas estén compartiendo su vida con una tercera persona y que
en palabras bíblicas y sencillas, están en franco adulterio. Bienvenidos de verdad y gracias una vez más por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar y aquí le cedo la palabra a mi querida hermana Nidia, quien como la vez anterior fue nuestra moderadora. Hoy será igualmente ella quien nos esté llamando a los tiempos e indicando los puntos que se van a abordar. Adelante, Nidia preciosa, gracias. Muchas gracias, Doc. Primero que nada, gracias a nuestro Señor Jesucristo por tenernos unidos y pues nada, me reto a todos mis amados hermanos que pongan los oídos bien abiertos y están dispuestos para todo lo que se dialogará. Bueno, como lo sabemos, es una mesa de entonces tomaremos 4 minutos con unas preguntas especiales. El primero es, espiritualmente, ¿qué dice la Biblia del adulterio? El segundo es si la OM quiere comunicarse o se encuentra conmigo. El tercer punto es si no muestran reparos en pasarla delante de ti. Y el cuarto punto, cuando insisten en que los hijos convivan con esas terceras personas. Para todo ello vamos a tener varios participantes en cada punto y tendrán un tiempo de 8 minutos para exponer su opinión y pues no me resta más que decirles que nos vamos aquí a hacer este programa para el Señor y pues bueno, iniciamos con el punto número 1, que es espiritualmente, ¿qué dice la Biblia sobre el adulterio? Y en este punto nos va a compartir nuestra querida señora directora. Adelante, Clau. Gracias, Nidia. Gracias, preciosa Nidia, gracias de verdad. Y bueno, yo les comentaba a mis hermanos que cuando nosotros entramos en esta circunstancia de vida y nos acercamos al Señor, pues todos nos afanamos en buscar qué es lo que dice nuestro Señor acerca precisamente del adulterio. Hay muchas citas, más o menos entre 49 y 50 citas que hablan sobre el tema, pero a mí yo les voy a leer algunas y obviamente voy a empezar con una de las que más me gusta. Marcos 10, capítulos, versículos del 2 al 12. Marcos 10, versículos del 2 al 12. Yo les aseguro que muchos hemos leído esto, pero bueno, vamos a leerlo ahora y dice, y se le acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer y respondió. Él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre el divorcio. Perdón. Y escribir una carta de divorcio y de repudio. Pero Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, Él escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y esta es palabra de Dios, y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Otro texto que nos encanta, ¿no? A todos, bueno, lo ocupamos de verdad en nuestro vocabulario cotidiano, ¿no? Malaquías 2:16, porque yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y
a quien lo promueve. Otro texto dice así, Mateos en el capítulo 5 dice, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, las hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Y aquí es bien importante porque fíjense que hace poco y yo misma me cuestionaba, yo decía, bueno, pero en la palabra dice todo el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de infidelidad. Y estuve escudriñando y estudiando en esta parte de por qué había añadido el Señor esta parte de a no ser por causa de infidelidad. Bueno, no es que el Señor esté permitiendo que haya un divorcio si la mujer o el casado o la casada, el esposo o la esposa son infieles, sino que a lo que se está refiriendo es que pues puede haber quizá una causa o motivo porque tu intención tenga una razón de ser, pero aclara, se aclara más en otros textos que finalmente si te divorcias por lo que sea, o sea, no pone una causa, por lo que sea, si te divorcias de tu esposa o de tu esposo y convives con otra persona en la intimidad, cometes adulterio. Dice otro texto, dice, a los casados, dice en 1 Corintios 7:10, dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido y el marido no debe dejar a la mujer. Marcos 10:11 dice, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, pone en su mano y la despide de su casa, ¿sí? Y esta también es una cita donde nosotros entramos en contradicción, pero aquí, y yo les menciono esto porque cualquiera les puede llegar y decir, oye, pero aquí en la Biblia dice esto. Sí, solo recuerden que es el Antiguo Testamento y que Jesús habló precisamente y dijo, se ha dictado esto porque había dureza de corazón, pero con el nuevo pacto o la nueva alianza, las cosas cambiaron y Jesús vino a poner orden en este punto, ¿no? Y eso es importante y también te lo menciono para que no tengas ningún punto de quiebre cuando alguien te cuestione sobre de esto. Dice también en Juan 8, cuando habla acerca de la mujer adúltera, ¿no? Y dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y qué dice el Señor? El que esté libre de culpa tire la primera piedra, pero le añade a ella, vete y no peques más, ¿sí? O sea, es pecado. Aquí nos habla claramente que es pecado. Ok, dice en 1 Corintios también en 7:11 dice que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a la mujer si hay algún problema. Y nosotros, hermanos, podemos seguir y seguir y seguir con muchos textos bíblicos donde el Señor de verdad nos habla fuerte sobre el adulterio y sobre el divorcio. El punto clave aquí, hermanos, es que nosotros no entremos en esta dinámica del mundo donde estamos aligerando, la verdad, este punto. Es decir, ya lo vemos como normal, pues que haya divorcio o separación. Ya vemos como normal que en el mundo haya más divorcios en algunos lugares que casamientos.
y mucho menos veamos como con ligereza esta cuestión del adulterio, no solo porque se ofende a Dios en su imagen y el concepto que Él nos ha dado del matrimonio, que Él mismo creó, porque Él creó el matrimonio, sino por el dolor entrañable e impactante que causa a la familia completa. Y no solo a la familia directa, que es la esposa y los hijos, sino a los que rodean a esa familia, ¿sí? Es terrible ver cómo ahora las circunstancias actuales de la vida nos llevan a pensar que si un matrimonio no funciona, sencillamente nos podemos divorciar. Y es tremendo ver cómo un divorciado o una divorciada pueden con facilidad y sin escrúpulos intimar con una tercera persona. Pero peor aún estando dentro del matrimonio. Adelante, hermana. Bueno, muchas gracias, Clau. Muy importante todas las citas y que conozcamos bíblicamente para que nos podamos fortalecer en nuestra lucha. Bueno, en el punto 2 es si la tercera persona se encuentra contigo o quiere comunicarse contigo. Nuestro primer hermanito que va a participar es Eduardo. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, hermanos. ¿Qué tal? Aquí un saludo desde Perú. Bueno, respecto a este punto, yo quisiera comentarles que definitivamente nosotros, como ministerio, caminamos por fe y no por vista. En las circunstancias que nosotros vivimos, estamos expuestos constantemente a estos pasos de que el otro hombre, el OH o la otra mujer, la OM, de repente quisiera comunicarse con nosotros por distintos medios, vía redes sociales, WhatsApp o diferentes medios. ¿Qué debemos hacer? Ese es el cuestionamiento que a veces nosotros, luchadores y luchadoras, nos preguntamos. Definitivamente, nosotros no debemos entablar comunicación con el enemigo. Eso es definitivo. Debemos evitar a toda costa cualquier tipo de comunicación, porque quien habla a través de ellos es el secuestro que están ellos viviendo espiritualmente. ¿Qué vamos a encontrar nosotros abriendo esa puerta? Vamos a encontrar que nos van a lastimar, vamos a encontrar que nos van a ofender. Muchas veces a través de eso puede haber un quebrantamiento entre nosotros. Definitivamente eso es lo que nosotros no debemos permitir. Muchas veces en el camino nosotros nos hemos topado con estas situaciones. Muchos insultos, y esto nos lleva, digamos, a dudar muchas veces y tratar de dejar la lucha. Definitivamente no debemos hacer caso omiso. No debemos nosotros, digamos, que este motivo sea para quebrantarnos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Tratar de repente de bloquearlos. Cualquier comunicación, cualquier efecto, digamos, que se suscite, lo correcto es dejarlo. Y dejarlo en manos de Dios. Dejar de nosotros tratar de buscar información. Porque ante, digamos, esta presencia, digamos, esta ocurrencia, nosotros a veces vamos a comenzar a querer indagar, ¿no? Vamos a comenzar a querer preguntar, buscar, curiosear. Y como se dice muy bien el dicho, el que busca encuentra. Así que en mi vida personal he podido vivir estas experiencias. Las he vivido y las he compartido con muchos luchadores, muchas luchadoras. Así que
2. En un momento de mi vida tuve ese tope con cara a cara. Así que simplemente lo que debía o hice en ese momento fue simplemente darme el lugar que corresponde, porque yo soy el esposo. Ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo. Yo evité, digamos, ese confrontamiento que me estoy dando mi lugar. Tuve una ocasión también igual, donde también se me presentó por vía WhatsApp el celular de la otra persona. Y que simplemente traté de obviar y evitar cualquier tipo de confrontamiento. Y que, hermanos, esa es mi opinión, y espero que haya tenido o haya sido un poco claro en este tema. Gracias. Gracias, Eduardo. Punto seguido, nuestra hermanita Gaby. Gaby, buenas noches y adelante. Gracias, hermanita. Buenas noches, hermanos. Deseando que se encuentren muy bendecidos. Bueno, mi comentario en este punto, hermanos, primero quisiera leerles dos pequeñitas citas bíblicas. La primera es Salmo 101, versículos 3 al 5. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Y Tito 1, versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Palabra de Dios. Y yo quiero, de aquí partir, hermanos. Antes de llegar a este bendecido ministerio, yo sí tuve la oportunidad en 2 ocasiones de entablar alguna conversación, a lo mejor de manera ignorante o bastante inocente. Mi intención era hacerle entender a la tercera persona que pues estaba poniendo en riesgo su familia, y de lo cual pues recibí no solamente el siguiente comentario, sino además pues sentirme bastante humillada al saber que pues esta tercera persona le había comentado el hecho a mi esposo. En esa ocasión ella me dijo: no te preocupes, yo ya estoy separada, yo ya pasé por eso, y entonces ahora a ti te toca, ahora es cuando tú inicias ahora sí que tu camino, ¿no? De ahí yo aprendí a la mala que como bien comentó el hermanito Eduardo, el entablar esa conversación con la tercera persona, pues no me iba a traer ningún bien. Y lejos de eso, otro punto que desencadenó esto fue que la tercera persona le comentó a mi esposo que si yo hacía algo en contra de su familia o de sus hijas, pues obviamente yo iba a ser la responsable. Entonces fue cuando yo me quedé, wow, o sea, como algo que a lo mejor a mis ojos o a mi entender humanamente iba a resultar en algo muy bueno, bueno, yo así pensé, completamente se distorsionó la situación. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de cómo no tiene ningún caso meter las manos en lo que verdaderamente en esta lucha espiritual, como todos conocemos, es un trabajo del Señor. En otra cita que tengo ahorita dice Salmo 73, 17, 18, hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú, Señor, los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Palabra de Dios. Y no es porque uno a lo mejor de inicio esté deseando que pueda haber un mal término para esas personas, pero sí comprender que finalmente el Señor, también como hijos suyos, como ese amor de Padre que también tiene para ellos, Él también los va a colocar de manera amorosa y llena de misericordia en un lugar para que ellos también puedan entender cuál es el plan divino que tiene para ellos. Y mientras tanto, nosotros como luchadores, únicamente reservar nuestro lugar en obediencia y frente a Él, doblando rodilla y pidiendo también por esas personas. Y pues como nos ha dicho también José Luis y Clau,
siempre yendo al raíz del problema, que en este caso, pues obviamente es la infidelidad, la lujuria, como pecado en nuestros cónyuges. Y creo que es todo por el momento, hermanita Nidia. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, en este punto también participo yo. Mi participación va a ser de la siguiente manera. Cómo las terceras personas se creen con el derecho y la autoridad de hablar con los hijos pues del hombre con el que ellas están saliendo. Eso lo viví en carne propia. Mi papá tuvo una relación de 7 años viviendo con una tercera persona. Él dejó su hogar y se fue a vivir con la tercera persona. Mi mamá cometió el error de intimidar a esta persona en repetidas ocasiones, lo cual desencadenó que la OM quisiera como protegerse, por decirlo así, entablando una demanda para colocar una caución para que mi madre no le pudiera hacer nada, o si le pasaba algo, pues entonces la culpable fuera automáticamente mi mamá. Al inicio de estos acontecimientos se habló con mi papá, se le dijo, pero él no lo vio importante, simplemente dijo que el problema era de nosotras, que nosotras buscábamos el problema, lo cual nos dice que pues el pródigo está cegado, ¿no? Repetido caso, esta mujer no la encontrábamos en cualquier sitio y ella automáticamente se acercaba a nosotros diciéndonos que, pues que, o sea, nosotras estábamos mal, que porque ella era la nueva persona de mi papi, ¿sí? Entonces, hubo ciertos roces donde era la tercera persona que buscaba cómo aparecer. En una tercera ocasión, mi mamá recibió una segunda citación para una demanda y de la cual pues nunca la aceptó ella, porque mi mamá fue enfática en esa parte y dijo, yo no le debo nada a nadie, yo no tengo por qué firmar una citación cuando yo no he hecho nada. Bueno, y esta persona llega a mi sitio de trabajo y me dice, quiero hablar con usted. Pero ella no llegó para decirme que se arrepentía mucho de que estuviera con mi papá o del daño que nos estuviera haciendo. Ella llegó fue a exigirme que yo como hija le dijera a mi mamá que asistiera a la cita esta y que la dejara de molestar, a lo cual yo le dije, es que a mí no me compete porque mi mami está casada con mi papi. Y aquí la que se intrometió en el matrimonio, pues fue usted. Esta persona ignoraba muchísimas cosas del comportamiento de mi papi y eso le hacía a ella pensar que tenía el derecho, porque él le dijo que tenía una relación deteriorada, una relación ya, lo único que faltaba era firmar un divorcio, pero que no había la convivencia, que no se hablaba, que no se entendía, o sea, todos los componentes de que los pródigos utilizan para justificar sus acciones con las terceras personas. Esta tercera persona me dice también que ella ignoraba muchas cosas, pero yo le dije que principalmente ella con quien debía de hablar era con mi papá y le explicara el porqué de las mentiras. Y bueno, en este punto, esta tercera persona me pide perdón por, digamos, al momento de saber todas estas cosas. Pero en ese momento yo le dije que yo no le podía brindar un perdón sincero porque realmente había mucho dolor en mi corazón en ese tiempo. A hoy día pues ya la pudimos perdonar. Pero en este punto, dependiendo de este caso que les digo, hay una oscuridad
en el pródigo, que no es capaz de saber qué tiene que defender. La tercera persona automáticamente se cree con el derecho de que haya respeto para ella, de que se le tome en cuenta como la nueva pareja de mi papá, diciéndolo en mi caso. Y pues esto a mis hermanos luchadores les quiero decir que primero mi mamá cometió errores al haber agredido al haberme hablado a esta persona y haberle dicho intimidarla. Luego las mentiras del pródigo, porque si esta persona actuó de esta forma es porque habían mentiras y se maneja una dualidad, que es la que nos dice José Luis en diversos programas. Entonces, mis hermanitos amados, lo importante de todas estas cosas es mantener la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo y, como decían mis hermanitos, no dialogar con el enemigo. Y hasta aquí mi participación. ¿Sigue Cristian? Sí, buenas noches, hermanos. Bien, resumiendo un poco lo que han intervenido nuestros hermanos en esta noche, tenemos que tener en claro un punto importante que tocó Eduardo. Con el enemigo no se dialoga. Muchas veces nosotros queremos actuar en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos llenos de odio, estamos llenos de rencor, o simplemente no queremos aceptar lo que nos está ocurriendo en ese momento. Y queremos ser nosotros los que queremos arreglar las cosas. Muchas veces aún no están en los caminos de Dios. Y queremos ser, mediante el diálogo, entre comillas, porque el hablar con la otra persona muchas veces no es de la mejor forma o de una manera cordial. Querer solucionar las cosas. O en nuestro razonamiento pensamos de que al hablar con la otra persona vamos a lograr alejarla. Pero en realidad causamos un efecto contrario. ¿Por qué? Porque al nosotros meter nuestras manos, nosotros al querer solucionar las cosas, entre comillas, a nuestra forma, lo que estamos haciendo es que el pródigo se sienta más atraído por la otra persona, salga a la defensa de la tercera persona. Entonces, nosotros debemos de aprender a entregarlo todo a Dios. Y un ejemplo vivo es lo que nos está hablando Nidia, en el cual a ella le tocó dialogar con la OM. ¿Y qué pasó ahí? La OM se enteró de muchas cosas, y tal vez cosas que le hicieron reaccionar. En nuestra lógica humana, en nuestro razonamiento humano, hay muchas cosas que no entendemos. Pero Dios piensa muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que nosotros. Nosotros somos insignificantes al lado de Él. Y aunque nosotros no entendamos las situaciones por qué están pasando, si nosotros entregamos todo dolor o todas estas pruebas que nos están tocando vivir, lo entregamos y lo ofrecemos como una muestra de amor y dejamos que nuestro Padre Celestial se encargue, tengamos la certeza de que Él lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sabemos y no nos corresponde. Nosotros ocupémonos de las cosas de Dios, que Él se va a ocupar de las nuestras. Y Él sabrá guiarlos a las otras personas. ¿Por qué? Porque también son hijos de Dios. También los ama como nos ama a nosotros. Y no debemos de desearle mal a nadie. Debemos de ponernos los lentes espirituales, pedir esa sabiduría para poder reaccionar, para poder actuar como Cristo lo haría en nuestro caso. Porque si nosotros queremos actuar en nuestras fuerzas, lo único que hacemos es complicar las cosas. Dios lo hace todo perfecto. Él no se equivoca. Y entreguemos todo en sus manos, en lugar de querer nosotros meterla en nuestras manos. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Cristian.
Clau, ¿tú quieres hacer alguna aportación a este punto o damos el siguiente? Falta yo, Yurami. Disculpen. Dale, Yurami. Ok, perfecto. Buenas y bendecidas noches, hermanos. Mi nombre es Yurami Aponte, les saludo desde Nueva York. Quiero destacar que en mi batallón, el número 18, a los hermanos que han tenido la experiencia de ver o encontrarse con las terceras personas, debo decir que orgullosamente ellos han actuado de una buena manera, han sabido cómo manejar la situación, claro, no con sus propias fuerzas, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero con mi experiencia personal, debo decirle que yo sentía muchísima ira, muchísimo odio, y ya sea por circunstancias de la vida o ya sea por estar investigando, sí me he topado con la OM, pero hermanos, yo tengo que darles gracias, muchísimas gracias al Espíritu Santo, porque me dio dominio propio en aquella ocasión. Y gracias al Espíritu Santo yo actué y volvería a actuar normal, con tranquilidad, sin agresiones ni insultos, porque mientras mi mente me decía, dile todo lo que se merece, hazle daño físicamente, el Espíritu Santo me mantuvo ahí, me agarró y nunca me soltó. No actué con insultos, ni sin desespero, sin angustia, no caía en sus provocaciones. Hubo varias ocasiones en las cuales esa persona me llamaba y yo no contestaba. También me enviaba mensajes, tampoco respondía ni contestaba ni nada de eso. Miren, los hermanitos de mi batallón me conocen y así como me ven, yo he cometido muchísimos errores y todo por la curiosidad. Mientras mi alma estaba ansiosa y desesperada, pues en Primera de Pedro 5:7 Dios me mostró que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en Salmos 42:5 nos dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Hermanos, no cometan el error de estar hablando, como ya dijeron nuestros hermanitos, pues con el enemigo, porque no son ellos realmente, no son las terceras personas, sino el enemigo que están siendo utilizados. Ese es todo mi aporte. Muchas gracias, Yurami. Retomo, Clau. ¿Quieres puntualizar algo más de este punto o damos paso al siguiente? Sí, Nidia, muchísimas gracias. Bueno, el principio básico de esto, hermanos, es precisamente actuar con la dignidad de hijos de Dios. Nidia, si puedes apagar momentáneamente tu micrófono, te lo voy a agradecer, hermana. Ok. Dos cosas que quiero comentar nada más. Uno, a mí me sucedió que, pues, empezando recién con esta situación, estaba yo tomando un café con una amiga mía, de la cual yo he platicado con ustedes, que ella pues, sin pedirlo yo y sin querer en un encuentro casual, ella me contó y me contó cómo ella había restaurado su matrimonio, sin saber ni siquiera que yo estaba pasando por lo mismo. Y yo entonces me tomé la libertad de explicarle que estaba pasando por una situación muy delicada y que pues mi esposo no estaba en casa y tenía una relación con otra persona, ¿no? En un momento de la plática, yo volteé hacia la puerta y vi cómo entraba la tercera persona al lugar donde yo estaba tomando el café e inmediatamente me aventé abajo de la mesa. Y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, es que ahí está ella. Y me dijo, levántate ahorita. Y me dijo, la que tendría que ponerse abajo de la mesa es ella, no tú. Y esto fue una reacción mía de momento
apanicada. Empezaba yo en la lucha, yo creo que tendría 2 o 3 meses, no, estaba apenas comenzando a crecer, todavía estaba en mi proceso de intimidad con Cristo. Lo que quiero decirles, amados hermanos, es que nosotros erguidos, nosotros levantemos la cara, nosotros de verdad mostremos que somos dignos hijos de Dios y que finalmente estamos amparados por Él. Nosotros no somos ni tenemos por qué ser los que escondan la cara, porque nosotros estamos actuando o tratando de actuar bien. No se trata de juzgar tampoco, no quiero decir con esto que juzguemos, pero sí de que nos mantengamos erguidos de verdad, erguidos en nuestra persona, erguidos en nuestro carácter y erguidos en nuestra persona. Y que mostremos la templanza. Y para esto voy a mencionar lo segundo. No es fácil, por supuesto que no. Yo, cuando entendí que debía mostrar esto, empecé a orar y decirle a Dios, Señor, te ruego y te suplico, mientras yo no esté lista y preparada, que no tenga este encuentro con esta persona, que no lo tenga. ¿Sí? Mientras yo no esté lista y preparada, que no la vea. Y lo he comentado en otras ocasiones, resulta que una vez estando yo, iba caminando con mi hija, yo cargaba a mi nieta, íbamos caminando hacia, no sé hacia dónde, la verdad, pero bueno, de repente había una tortillería, ¿sí? Y se vendían tortitas de azúcar. Y le dije a mi hija, oye, compramos una tortillita de azúcar para la niña, y me dijo, sí. Entonces me paré yo, había unas personas al lado comprando también, pedí unas tortillitas, ya, me la dieron, pagué, le rollé la tortilla a mi nieta, se la di, seguimos caminando y me dijo mi hija, mami, ¿qué sentiste? Y yo le dije, ¿qué sentí de qué? Me dice, de verla. Le dije, ¿cómo? ¿De ver a quién? Me dijo, mami, la mujer con la que anda mi papá estaba a tu lado y se estaba burlando de nosotros. Era la que estaba comprando tortillas. Hermanos, por increíble que parezca, no la vi. No la vi, nunca no la vi, porque el Señor cubrió mis espaldas. Y yo lo que te quiero decir ahora es, clama al Señor y pídele que mientras tú no estés listo o lista, no tengas ese encuentro. Si Dios te hace, por alguna razón, que te encuentres con la persona, es porque tú ya estás preparado o preparada para un encuentro y salir digno de ese encuentro, ¿sí? Entonces, pues eso era todo lo que yo quería decir. Y rápido, déjame hacer un comentario. Hay una personita también en el ministerio que se encontró en el aeropuerto con su esposo y la OM, y ella se sentaron uno enfrente de otro, ¿no? Ella se siguió como hija digna de Dios, tranquila, serena, incluso lo saludó. Y supo ella después, que un amigo, el esposo le comentó a un amigo, me encontré a mi esposa en el aeropuerto y estaba con la otra mujer, y le dijo, ¿y qué hizo ella? Dijo, como siempre, dijo, mi esposa me demostró que es una gran señora, porque se portó a la altura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, varones, y nosotras hermanas. Gracias, Nidia. A ti, Clau. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es, cuando los pródigos no muestran reparo en pasar a la OM delante de la esposa, o de simplemente no tener cuidado en sus comentarios o ese tipo de cosas. Adelante, Clau, inicias tú. Gracias, Nidia. ¿Me apagas tu micrófono? Bueno, aquí mi esposo se paró un momento. Si quisiera, no sé por qué, aquí viene ya, pero perdón. Bueno, aquí yo le pedí a él que viniera porque, aunque no es mi caso, él sí puede hablar como ex pródigo de esto, ¿no? Bueno, hay un momento que a muchos nos ha
les ha pasado, no es mi caso, lo aclaro, en donde el esposo se quiere tener una relación totalmente abierta y ya no muestra ningún reparo en, pues, en pasear y pasar por delante de cualquier persona, incluso de los hijos, de la casa, de la familia política, ¿no? Y mostrar su relación evidente. Y eso es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. A mí hay personas que me hablan y me dicen, Clau, es que mi esposo no acepta que está con otra persona, pero todo el mundo lo sabe. Y le digo, bendito sea Dios que no lo acepta, porque es terrible cuando se vuelven cínicos, ¿no? Cuando ya tienen una relación totalmente abierta. Y bueno, ¿qué es aquí lo que nosotros tenemos que hacer? En principio, una regla básica. ¿Sabes qué? Mi casa la respetas, así es que si vas a venir a casa a ver a los hijos, no, a recoger a los hijos, te pido de favor, no la traigas a ella porque me faltas al respeto. Con tranquilidad, siempre tenemos que hablar con tranquilidad, siempre. Siempre tranquilos, siempre ecuánimes, siempre contemple, hacer mucha oración para podernos dirigir y decirle, mira, ¿sabes qué? Me lastimas y creo que es una falta de respeto el que tú pues oses traer aquí delante de la casa a la tercera persona. Yo no puedo evitar y ni puedo hacerte cambiar de opinión acerca de lo que estás haciendo, pero ten el respeto para que no me traigas aquí a la tercera persona. Te pueden decir el pródigo, la pródiga, no sé por qué, porque finalmente yo ya no soy nada, ya no estoy en casa, ya no tengo nada que ver contigo, yo solo por mis hijos, bla, 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 bla. Pero tú vas a ser firme en este punto de decirle sí y estás haciendo lo que quieras hacer, pero aquí, delante de mí y delante de mi casa no la traigas y que no esté aquí, ¿no? Otro punto también podría ser que habláramos con el esposo de, es algo que también mortifica, lastima e incomoda a los hijos. El que tú tengas ya o hagas una vida pública con la tercera persona y que no te importe si amistades o no amistades lo vean, porque hacen sufrir a mis hijos con los comentarios. Sería un buen punto para discutir. ¿Quieres? Uh-huh. Bueno, pues buenas noches para todos y gracias por la oportunidad. Sin lugar a dudas, mis queridos hermanos y hermanas, el pecado, como las buenas obras, llevan un proceso. El pecado se va concibiendo desde un inicio, desde un punto, que puede ser a veces pequeño, se empieza a acrecentar hasta llegar un momento en donde ya se hace un pecado abierto o un pecado grande, y un pecado que de alguna manera pues daña. No olvidemos, ahorita que estamos desarrollando estos temas, primero es que mis hermanos y hermanas que están escribiendo en el chat, no vamos a poder leer sus preguntas ni sus comentarios. Estamos invitándolos a que escuchen la plática, que escuchen la conversación, y en un segundo programa retomaremos lo que son preguntas y sus casos. Por lo que les pido de favor que en el chat no se distraigan en aconsejar o por favor en hacer comentarios. Bien, entonces, como les dije, el pecado empieza por una concepción que a veces es mínima, que es escondidas, puede ser, y empieza precisamente a acrecentarse. ¿Cuál es la intención? Bueno, recordemos que con esta cita no quiero matar todo, ¿verdad? Y que ya digamos, bueno, pues si ya la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra espíritus y potestades, la realidad es que estas potestades actúan por permiso en pródigos y pródigas, esa es la realidad. Entonces, el demonio es vil y es cruel, eso lo tienes que tener siempre presente. Es vil, es un desgraciado, porque no tiene gracia
y hará todo lo que es una obra de gracia, la hará una desgracia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que a fin de cuentas la vida de un pródigo buscará llevar una desgracia. Y el hacer una desgracia será un incremento en cuanto al pecado, en cuanto al daño, en cuanto al desamor. ¿Cómo puedo yo generar un desamor, un descontento y una situación en la que de alguna manera pueda dañar? Bueno, pues haciendo más grande el pecado y llevándolo precisamente a un libertinaje. Un libertinaje en una situación en donde me creo libre para pecar y me creo libre para poder hacer lo que quiera, porque he dado oportunidad y permiso, sin declararlo, de que las obras del diablo, a través de espíritus y huestes y potestades, sin declararlo y sin minimizar ni quitar ninguna culpa al que lo ejecuta, porque lo que quiero es eso, que entendamos. O sea, no porque digamos que hay espíritus y secuestros de pecado, ya se haga inocente al que peca, sea hombre, mujer o sobre la situación que sea. Agrava las cosas y agrava las consecuencias, y hablamos más bien, si ya es un secuestro espiritual, si ya es una posesión o ataduras, hablamos de nivel de concepción de pecados altos y que cada vez son más graves y que cada vez son más difíciles de poder liberar o quitar, o que tienen que llevar una mayor espiritualidad. Entonces, conforme los casos que vamos viendo aquí de descaros, de atrevimientos y de situaciones entre más dañinas son, es porque mayormente hay una aceptación espiritual hacia el mal, y entonces se harán obras de desgracia a través de desgraciados y desgraciadas. Perdón por la palabra, pero son personas que están fuera de la gracia de Dios, y eso hace que sus obras sean obras desgraciadas. Llevarán a la desgracia, llevarán al desamor y llevarán precisamente a alejamientos de Dios. Sería mi comentario. Gracias, papacito. Y sí, así es, hermanos. Por eso es bien importante que, aunque con misericordia y con tranquilidad, pongamos un límite en este punto en cuanto a esta pues situación en donde el pródigo ya, como decía, y si quizá la palabra es fuerte, se pone un poco cínico ante la relación, ¿no? Tratar de hacer un diálogo y por lo menos pedir que a tu hogar no traiga a esta persona, ¿no? Tanto hombre como mujer, es decir, si es un OH o es una OM, ¿no? Y pues tocar el punto de los hijos. Si los hijos no quieren o no saben, o saben a medias, y les duele ver a su padre, pues vamos, ¿sabes qué? Al esposo o a la esposa, ¿sabes qué? Estamos afectando a los hijos, vamos a tratar de ser discretos. Y yo lo que mucho ocupé con mi esposo fue decirle, dales tiempo a que maduren y a que puedan concebir esto que está pasando en sus corazones y lo tomen con tranquilidad. Claro, yo también lo hacía para ganar tiempo, ¿no? Entonces puede ser también una buena una buena excusa para el esposo o la esposa. Adelante, Nidia. Muchas gracias, Clau y José Luis. Bueno, la siguiente pregunta es, cuando el pródigo insiste en que los hijos convivan con las terceras personas. En este punto participa nuestro hermanito Eduardo. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal, Nidia? Gracias. Bueno, este es un punto bastante personal, ¿sí? Y definitivamente yo, en este aspecto, como lo comentó Clau, Dios prepara para estas situaciones. Dios te prepara para ver si es que realmente, o te pone situaciones en todo este proceso que nosotros, los luchadores y luchadoras, vivimos,
para poder fortalecernos y poder afrontar, digamos, las situaciones que desde un inicio de lucha de repente no vamos a poder. Yo estoy muy agradecido con el ministerio por todas las enseñanzas que nos han entregado día a día en los cenáculos. Tuve la experiencia y digamos, la noticia de que llegó hacia mí la disposición de mi esposa para que se iba a vivir prácticamente fuera de casa. Vivía con mis hijos. En un inicio, digamos, simplemente me trataba como que ellos iban a vivir, ¿correcto? Pero después en la conversación, más adelante, me di cuenta que también el OH se iba a estar ahí. Entonces fue un golpe que si no hubiese estado preparado y con los estudios que tengo ahora en base al ministerio, estoy casi seguro que no hubiese podido afrontarlos. Entonces es un golpe muy fuerte, definitivamente fuerte, pero que no me tumba. Simplemente me levanto porque creo en un Dios, en un plan de Dios, ese plan que nos prometió, que estoy completamente seguro que se va a llevar a cabo. Caminar por fe y no por vista, no ver las situaciones que pasas a diario y de repente flaquear o derrumbarte. Humanamente, es imposible poder hacer algo. Yo no puedo cambiar la opinión o la decisión de mi esposa. Entonces, ante estas situaciones, lo que más recomendable es entregárselo a Dios. Yo no puedo hacer nada, pero Él sí puede hacerlo. Él puede sí luchar contra todas las potestades del mal y del enemigo. Él cuidará a mis hijos, Él cuidará también a mi esposa. Entonces, ese es el plan, digamos, la actitud que uno debe afrontar delante de todo. Actualmente que me encuentro liderando el batallón 46, veo muchas situaciones de hermanos y hermanas que se confrontan o viven confrontados en esta parte. Los invito a seguir, a crecer espiritualmente. La única manera de contrarrestar estas situaciones es con el estudio. Tenemos mucho material y mucho agradecimiento al ministerio. Aprovechémoslo. Los videos y los cenáculos están ahí para escucharlos, para estudiarlos. Aprovecho también para agradecer, digamos, al batallón base con el cual inicié, batallón 8, el batallón 15. Gracias a ellos, a los líderes que se dio en su momento, a Maggi, a Pelenia, a Alicia, su oportunidad también. Entonces tuve una preparación muy fuerte. Y esta preparación es que a mi batallón, al 46, les invito a seguir, a estudiar, a seguir en lucha y afrontar estas situaciones. Todo lo podemos en Cristo y todo lo podemos en Él. Así que bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Yurami, inicias tú. Sí, aquí estoy. Ok, con respecto a este punto, yo aún no tengo hijos y quizás me digan, ¿tú qué sabes? No entiendes nuestra postura, pero me lo imagino, hermanos. Me imagino el coraje y la humillación que se puede sentir el ver cómo nuestros hijos conviven, o más bien el atrevimiento que toman los cónyuges de llevarlos con las terceras personas. Eso que les voy a decir es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Miren, yo no sabría cómo actuar bajo esa situación, pero como no estoy pasando por esa situación como espectadora, lo cual he visto a otros hermanos y hermanas desde un ángulo más relajado, desde con la mente fría, establecería un límite con amor. Existen los límites con amor. Primeramente, hablar con Dios, pero el límite con amor lo podemos establecer porque veámoslo desde este punto. Si les prohibimos ver a los hijos
sería armar una pelea, una bronca sin necesidad. Sería ser egoísta con nuestros hijos que quieren estar con su papá, con su mamá, y sería ser egoístas con nuestros cónyuges también al no dejarlos convivir con nuestros hijos. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos el poder para, perdón, para estar en todo el tiempo con ellos, para cuidarlos, y sin ofender sería un poco paranoico y paranoica querer tener el poder, el control, perdón, de todo. Miren, Dios quiere que seamos felices, que estemos tranquilos, sin preocupación alguna. Antes que todo, confiemos en Él, entreguemos a nuestra familia en sus benditas y poderosas manos, cubramos a nuestros hijos con la sangre poderosa de Jesucristo cada vez que salgan con nuestros cónyuges a algún lugar. De lo demás se encarga Dios Padre. Hagamos lo humanamente posible, que lo imposible es trabajo de Dios. Entonces, una vez que oremos y entreguemos nuestras preocupaciones, podemos establecer un límite con amor. Por ejemplo, decirles a nuestros cónyuges, mira, sin afán de pelear, humildemente y con respeto, por amor a nuestros hijos, te pido que por favor no los involucres en ese mundo de confusión. Ellos no tienen la culpa de nuestros actos y no me gustaría saber que ellos están pasando tiempo con la tercera persona. No te lo digo por celos o en plan de soberbia, de orgullo o solo por molestarte. No, no, no. Nada de eso. Te lo pido por los niños, por su integridad, por su salud emocional. No es necesario incluirlos o motivarlos a que acepten a otra mamá u otro papá, porque nadie me quitará ese lugar y nadie te quitará ese lugar. Eso te lo aseguro. Tú eres su único papá y siempre lo será, pase lo que pase entre nosotros. O sea, hermanitos, punto. Breves y concisos. Con nuestros hermanos y hermanas establecemos nuestro límite, les damos seguridad de que queremos que estén con nuestros hijos haciendo su rol de padre, de madre, pero únicamente con ellos. Hablamos sin ofensa, sin coraje, sabiamente, suave, con tranquilidad, con voz cálida. Les recomiendo que antes de eso, si es posible, se toman una cucharadita de miel de abeja. Es broma, es broma. Pero literalmente endulcemos nuestras palabras, seamos sabias, a los hermanos, a los caballeros, no sean rudos con sus mujeres. En Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Orar y hablar con suavidad. Ya hicimos nuestra parte, dejemos a Dios actuar. ¿Ok? Dejemos a Dios actuar, que se haga su voluntad, que Él sabe cómo hacer la cosa. Él sabe qué hacer y cómo hacerlo. Cuando estemos hablando con nuestros cónyuges, tengamos una discusión o alguna conversación y vemos que esta conversación se está subiendo de tono, se está tornando un poco agresiva. Entonces apliquemos lo que dice en Proverbios 15:1. La respuesta blanda quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces apliquemos esto que dice en Proverbios 15:1 para que la conversación no se torne violenta. No estemos preocupados o angustiados por no saber, por no poder saber dónde están nuestros hijos, si están conviviendo con la tercera persona. Pues en Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Confiar, hermanos, solo les pido, Dios nos pide confianza en Él. Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Así que nada de estar insistiendo con las llamadas, nada de estar investigando o perseguir, porque nuestro Padre Celestial cuida de ellos. Tiempo. Okay. Muchas gracias, Yurami. Muy interesante tu aporte. Dianita, te cedo la palabra. ¿Cómo están? Buenas noches. Les saludo desde Ecuador. Voy a hacer una acotación muy breve conforme a lo que yo he vivido, ¿no? En mi proceso que, bueno, en este caso ya pasó hace algún tiempo, ya no pasa este asunto de que mi esposo se lleve a mi hijo,
que en ese entonces tenía 4 añitos, 3 años y medio, era muy pequeño. Y bueno, al principio yo me confronté mucho, como muchos de nuestros hermanos que están aquí se preguntan, ¿no? Pero, asimismo, como dice Eduardo, yo he sido muy bendecida, sé que el Señor ha tenido mucha misericordia de mí, porque cada vez que ha pasado un problema, gracias a Dios está este bendecido ministerio que nos ha dicho cómo o qué pautas, qué consejos tomar, eh, cómo actuar frente a ciertas situaciones. Entonces, yo podría decir que en un 80%, cada vez que algo pasaba en mi proceso, ya estaba preparada. Por eso, animarlos, a seguirlos animando a que sigan escuchando los cenáculos, ¿no? En el caso de que mi esposo se llevaba al bebé, el primer año sí me lo pidió, aunque su relación con la tercera persona no era abierta, sí me pidió algunas veces salir, llevarse a mi hijo. Al inicio yo puse resistencia un poco, me dolía mucho, le decía por qué tenía que, o sea, por qué tenía que llevarse, el bebé era muy pequeño, en este caso, sí es verdad lo que dice Clau, también tenemos que proteger la integridad de nuestros hijos, porque son chiquitos, en mi caso era muy pequeño y tienden a confundirse. Entonces yo esas cosas se las manifestaba a mi esposo de una manera, trataba de ser pasiva. En ese entonces mi esposo era muy, digamos que confrontaba rápido cuando yo le hablaba, pero eh, yo trataba de ser tranquila cuando le decía las cosas. No siempre vamos a recibir la mejor respuesta, pero en el modo que nosotros podamos estar más tranquilas, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé paz y que nos dé sabiduría, eh, va a surgir mejor nuestra forma de hablar y decir las cosas. Entonces, igual mi esposo, aunque yo le decía que por favor lo considere, él lo hacía, se lo llevaba. Cada vez que lo hacía, yo lo que inmediatamente antes de que se lo lleve, lo preparaba a mi hijo, pero también lo ungía con aceite, le echaba agua bendita. Y una cosa que aprendí también de mi hermanita Maggie, que en algún momento me hablé con ella, ella me aconsejó que los hijos son canal de bendición. Entonces, son esos angelitos que Dios también usa para que nuestros esposos y las terceras personas vean luces de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere de lo que están haciendo mal, mejor dicho. Entonces, ella me decía que el niño en algún momento va a decir algo que hará caer en cuenta a la tercera persona y al pródigo en que ellos están mal, ¿no? Entonces yo a mi hijo lo mandaba bien bendecido, con agua bendita y todo, y bueno, yo lo entregaba, yo le decía, te lo entrego, Señor, a ti, está bajo tus manos. Fue duro, no voy a negar que fue duro, pero cada vez que se lo llevaba, yo me postraba a orar, a orar, a orar, a orar, a clamar a Dios, y eso fue de mucha ayuda, me daba mucha paz, el orar, el pedirle a Dios que lo proteja, que lo cubra con su sangre bendita, a mi esposo también, y bueno, en el transcurso del tiempo, ¿no? Ya cuando yo ya ponía menos resistencia en decirle no te lo lleves, no te lo lleves, sí, yo seguía orando, pero poco a poco Dios fue haciendo su obra y mi esposo poco a poco ya no se lo llevaba y no se lo llevaba y no se lo llevaba, hasta que, bueno, gracias a Dios ya no o sea, mi esposo ahora sé que no está con la tercera persona, pero poco a poco, o sea, hubo un tiempo que sí estuvo con ella, pero ya no se lo llevaba. Y él me pudo manifestar que él ya sabía que estaba mal, que no estaba haciendo bien. Eso fue como que una luz para mí, porque yo sabía que gracias a la misericordia de Dios
y a la intercesión que pudo haber estado haciendo, Dios abrió esa parte en mi esposo, el entendimiento para que él sepa que no estaba haciendo bien. Entonces, ese es mi aporte, confiando en que los hermanitos que están escuchándonos siempre se eduquen con los cenáculos y busquen la palabra, porque así van a tener más luz sobre cómo actuar en estas situaciones. Nada más. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias, Diana. Bueno, y le damos el paso a nuestra hermanita Chachis. Adelante. Ok, buenas noches, José Luis. Yo estoy recién pasada por esta experiencia. Ahora en Semana Santa, mi esposo me pidió a los hijos para pasar unos días con él. Después de varias ocasiones de haberlo pedido. Me decía, Clau, haciendo un poco de tiempo, yo le decía a él que no era necesario pasar los niños por esto. Tengo una niña de 14 años cumplida el sábado y un par de cositas de mañana. Entonces, yo le decía a él, no sabes si con esta persona te vas a quedar, no sabes si esta es una relación seria. Entonces, yo te pido que mientras no sea nada en serio, por favor, no los involucres. Entonces, pues, como buen previo, llegó un día y me dijo, esta es una relación seria, ahí me voy a quedar, ahí voy a hacer mi vida, y pues necesito que los niños sean parte de ello, ¿no? Sí fue algo que me confrontó algunos días, pero como bien dicen los compañeros, los hermanitos, el leer la palabra, el escuchar los cenáculos, de alguna manera te va preparando. No al 100% porque a la hora que enfrentas la situación, pues igual sale la parte de la carne. Y aquí voy a hacer una cita de Proverbios 10, 30, que dice: el justo puede perturbarse, pero no para siempre. Los malos, en cambio, no ocuparán la tierra. Esto quiere decir, pues, que cuando nos llegan estas sorpresas, pues sí viene un poco de perturbación, pero no es algo que se quede ahí. No me quedó mucha opción que acceder. Algo que a mí me podía mover mucho era el cómo se iban a sentir los niños. Incluso ellos me preguntaban, mamá, ¿te vas a enojar si nosotros nos llevamos bien con ella? ¿Cómo tenemos que actuar con ella? Y esta parte es difícil como esposa decirles, yo no les puedo decir cómo actúen con ella, yo no les puedo decir que sean groseros, yo no les puedo decir que la quieran, que no la quieran. Lo único que sí les puedo decir, les dije, es que acuérdense que ella está siendo un instrumento del enemigo para separar nuestra familia. Entonces, yo no digo que ella sea una mala persona, ni tampoco que sea una mala persona, simplemente es una tercera persona. Entonces, tampoco creo que esté correcto envenenar el corazón de nuestros hijos o utilizarlos a ellos para que no sí, baby, luego hazte. Es también enseñarles la misericordia de Dios. Dios en su momento va a perdonar a papá y va a perdonar a esta persona y le va a bendecir y se la va a llevar a otra parte. Entonces mis hijos estuvieron una semana allá. Gracias a Dios, Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Mi esposo vive en otra ciudad. Entonces, no es como que me la esté pasando por aquí tampoco. Ellos se fueron para allá. Tampoco vive mi esposo con esta tercera persona, pero sí trabajan juntos. Entonces ellos iban a tener que estar en el trabajo de papá, que es un negocio familiar, y pues esta persona ahí. La niña no quería ir, pero ella tiene mucho miedo, obviamente, de perder a su papá. Yo le digo, hija, tu papá siempre va a ser tu papá, habla con él, dile cómo te sientes, pero a los niños les da miedo. Entonces, pues finalmente se fueron, estuvieron una semana allá, conviviendo a ratos con esta persona. El día que regresaron y me abrazaron con mucho gusto después de una semana.
Y jugando yo les dije que yo les hago su maleta para que se vayan a vivir con papá. Y los tres respondieron, no, que nosotros no volvemos y no gaste con nosotros. No me platicaron, yo tenía mucho como nervios de que llegaran a estarme hablando de ella, cosas así. No llegaron hablando de ella, no platicaron cosas de ella. Ellos platicaron cómo se disfrutaron con su papá, cómo vivían esta parte con su papá. Me mostraron algunas luces, por ejemplo, algo que me decía la hija, mamá, es que mi papá es como si fuera otra persona cuando está delante de ella, se comporta como si fuera muy buena gente, y cuando estamos solos, pues se van a regañar y nos grita como siempre, como si estuviéramos en casa. Entonces también nos muestra cómo pues utiliza una máscara, ¿no? Delante de ella, como se muestra como otra persona. Entonces son necesitas pequeñas que Dios nos va permitiendo ver y que solamente agarrados a Él, gracias a Dios también acabamos de pasar la cuaresma. Entonces yo tenía mucho miedo y le decía, Dios, es que yo no quiero que mis hijos pasen por este dolor, yo quisiera evitárselo, y si es posible, evítame esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero también gracias a los días que estábamos pasando, me hizo reflexionar en que si Dios envió a su Hijo Jesús a sufrir tanto dolor para la salvación de nosotros, dije yo, porque a lo mejor el estar evitando que mis hijos tengan esta convivencia con ellos, Tiempo. yo podría estar, ¿ya? Sí. Muchas gracias, Chachis. Bueno, y ahora sí, finaliza Clau en este punto y el profe, así de que pongan bien los oídos porque lo que viene es muy importante. Sigue, Clau. Gracias, chiquita hermosa, y gracias, Chachi, de verdad. Chachi, si quiero decirte algo, no te quiero desanimar, pero nos costó mucho trabajo entenderte porque no se escuchaba bien. Quizá hay que ver si te pegabas mucho al micrófono o no sé, pero se escuchaba muy distorsionado. Para que para la próxima revisemos qué pasa. Bueno, fíjense, les voy a decir algo. Yo no viví la circunstancia de que mi esposo, mis hijos tuvieran que compartir con la OM, porque mis hijos ya eran adolescentes y fueron muy, muy, muy enfáticos en decirle a su papá no. Pero lo que sí viví fueron el deseo de que mi esposo quería que fuera así, que fuera una convivencia. E incluso en sus sueños guajiros tuvo como la idea de que un día él se iba a vivir con esta persona, con los hijos de ella, y que mis hijos iban a vivir con ellos y iban a formar una gran familia, ¿no? Bueno, pero sí les quiero comentar que hemos tenido muchos casos e incluso restauraciones donde los hijos han sido pieza medular de esto. Es decir, la convivencia de las terceras personas con los hijos ha ayudado a que la restauración se dé. Tenemos también el caso de Maggie, que ella nos tiene el testimonio de que su esposo insistía en que te voy a quitar a las niñas, te voy a quitar, que se vengan a vivir conmigo, y sabes que un día fue y le dijo, recógelas y se las dejo. Empezamos a hacer apuestas y nosotros decíamos, un mes, apostamos a que un mes aguanta, otros 15 días. Mi esposo fue el más certero porque él dijo una semana, que fue el que más se acercó, y creo que solo duró 4 días o 3. Así es que, amado hermano, amada hermana, no tengas miedo si él insiste o ella insiste en que convivan con la tercera persona. Si bien, como acaban de decir mis otras hermanas, hay que orar y ungir y hacer, pues, utilizar las armas que la iglesia, que nuestro Señor nos da, pues para que los hijos vayan bien protegidos. Si los hijos son adolescentes y aceptan la convivencia con la tercera persona, pues procurar hablar con ellos acerca de precisamente de que finalmente el verdadero esposo, la verdadera esposa somos los legítimos, donde ellos exijan que se les respete su lugar como hijos
y que además también pues lleven en defensa de la familia el nombre de su madre en su boca. Esto también es muy importante, ¿sí? Y aquí ha habido adolescentes que en algún momento llegaron a hablar conmigo donde yo les decía, tú lleva a tu madre en tu boca, y si van a comer, dile, ay, a mi mamá le gusta mucho esto, o a mi mamá guisa muy bien esto, o mi mami, tiene un vestido muy padre como el que estamos viendo aquí en esta revista, no sé, cosas donde los hijos o el padre, hablo siempre de la madre porque, bueno, soy mujer, pero bueno, me refiero también a la otra parte. Y que los hijos lleven al papá y a la mamá en su boca siempre, porque nadie les podrá impedir que hagan eso. José, ¿quieres participar? Bueno, nada más para terminar lo que hemos venido diciendo en todos estos programas. El demonio siempre va a buscar candidatos para hacer sus obras. Esa es la realidad. Y entre más gracia y amor tenga la obra, más es una oportunidad para el demonio de destruirla y de acabar y exterminarla. Cuando los hermanos y hermanas viven la triste experiencia de tener que enfrentarse contra quienes son los partícipes de las obras del demonio, pues yo creo y pienso que es como cuando uno está ante un exorcismo y se le presenta el demonio en vivo. Yo creo que es una forma similar. Hay que saber entender y comprender qué es lo que se está viviendo, qué es lo que se está suscitando, cuál es la intención de por qué tenemos que estar viendo, viviendo, hablando, compartiendo experiencias que no quisiéramos, con los que ocasionan esta terrible ruptura, el pecado, y saber actuar con sabiduría. Cuando se enfrentaron a Goliat, David nunca preguntó o nunca habló del poderío de su contrincante. Le llamó y dijo, ¿quién es este incircunciso y quién es que osa retar, por así decirlo, a los soldados de Dios? Y como lo dijo también el esposa Clau hace rato, es increíble, pero los cristianos somos los que nos agachamos y los que nos escondemos cuando somos nosotros los que tenemos el poder. En algún momento, bueno, te escribí yo en mis estados y decía, bueno, pues cuando el demonio, por ejemplo, quiera venirte a recordar tu pasado, porque es una de sus especialidades, bueno, pues tú recuérdale su futuro, que su futuro es, a fin de cuentas, en el lago de fuego y muerte, junto con quienes deciden y han decidido por hacer su obra. Así que yo creo que es un tema muy amplio. Yo no sé si nos llevaremos 2 o 3 programas más, los que sean necesarios, porque hay demasiados casos y, como les comenté, nos da mucha pena que quienes hayan escrito en el chat, pero lo comentamos desde un principio, nos hayan hecho saber sus preguntas. Haremos lo posible por tomarlas y en algún momento de estos módulos, de estos programas, daremos respuesta o compartiremos modelos similares o semejantes para que las dudas pues puedan quedar resueltas. Sin embargo, sabemos que al hacer a nuestro Señor Jesucristo el Señor y Salvador de nuestra vida y realmente empezar a vivir una vida de convicción, una vida de sacramentos, cada vez que tengamos un embate debemos de creer y saber que somos muy buenos en lo que estamos haciendo. Tanto es así que el mismo demonio tiene que venir a ponernos situaciones frontales, directas, físicas, para bajar nuestra moralidad, para bajar nuestra espiritualidad, porque creo que hemos alcanzado un nivel espiritual de tal magnitud que con las obras que ha hecho, pues ya no alcanza para lastimarnos, y por eso actúa de maneras frontales y directas. Sería mi comentario. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias a todos. Adelante, Nidia. Bueno, muchísimas
a todos nuestros líderes, a Clau y a Luis. Y pues como dijiste tú, Clau, nos vemos en un próximo programa para terminar de desarrollar los siguientes puntos, que nos quedaron bastantes. Es un tema muy extenso y pues de mucha importancia, no para resaltar para darle, ¿cómo le diríamos? Para darle importancia a la tercera persona, o sea, para agacharnos, como dice José Luis, sino para fortalecernos y cada día seguir fortaleciéndonos más y poder estar preparados para cualquier situación. Y como dijo José Luis, si creemos en el poder de Dios, entonces podremos lograrlo todo. Buenas noches. Así es, y sí es, qué bueno que lo aclaras, ¿no? No es querer darle relevancia a la tercera persona más que la justa importancia que tiene, no es querer juzgar, porque, bueno, finalmente las terceras personas son dignas de toda la misericordia de parte de nosotros, porque finalmente, pues son el arma terrible que el enemigo está utilizando para destruir nuestros matrimonios, y el papel que juegan es muy triste y además será tomado en cuenta. Entonces, no es para eso, pero sí, como bien lo dijo Nidia, es para que nosotros sepamos cómo manejarnos en ciertas circunstancias cuando se nos presente. Hay muchas preguntas en el chat y muchos comentarios. No sé la verdad cómo podamos hacer para poderlas responder, porque sí quisiera yo, pero cuando termino la transmisión, estas preguntas creo que se van o se quedan. Voy a tratar de copiar algunas, porque hay muchas repetidas, y poder contestarlas el programa el martes para que podamos resolver esas dudas. Yo sé, amado hermano, amada hermana, yo sé que ahorita me puedes estar diciendo cuántas cosas están pasando en tu matrimonio con respecto a la tercera persona. Lo único que sí te puedo decir es que esta tercera persona no es ni por mucho la felicidad de tu esposo o de tu esposa, ni la plenitud para él o para ella. Es simplemente una pasión, un momentánea y efímera, que no deja un corazón satisfecho, ni deja una sensación de paz y bienestar a la persona que convive con ellos. Y estas terceras personas tampoco encuentran la felicidad y la paz, porque somos nosotros, somos los verdaderos esposos, una carga terrible para ellos. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Espero poder apuntar estas preguntas para poderlas contestar el martes, primero Dios, en un programa más de Bienaventurado a Bienaventurada. Amado hermano, muchas gracias. No dejen de orar por sus líderes, no dejen de orar por mi esposo y por mí, se los pido de favor, por los líderes de su batallón. Necesitamos de su oración, porque el ministerio, como todo ministerio, es siempre atacado, y las oraciones de todos nos respaldan y nos refuerzan, y tampoco nos dejen de su ofrenda. Dios les bendiga y Dios les multiplique también por cada gesto de amor que tengas para el ministerio. Y pues bueno, vámonos. Les agradezco una vez más su atención y nos vemos el martes en una noche más de Bienaventurado a Bienaventurado. Vayan con Dios, que los bendiga el Señor, y sobre todo mucho ánimo y mucha fuerza, que tú no sabes si tu milagro está a la vuelta de la esquina. Dios los bendiga. Buenas noches, papacito. Buenas noches, Nidia, mil gracias, de verdad. Chachis,
Fue un honor tenerte por aquí también. Dianita Medina, gracias también por colaborar, al igual que tú, Nidia Preciosa, que siempre está dispuesta. Yurami, me dio mucho gusto saludarte, me dio mucho gusto verte por aquí. Dios te guarde, hermana. Don Eduardo, gracias también por participar, y gracias también a Cristian, dos varones que están en pie de lucha por sus matrimonios, aun cuando hay una tercera persona, y de verdad yo admiro profundamente a estos varones que se paran en la brecha por sus hogares. Gaby, hermana de Toluca, querida hermana de Toluca, Gaby, muchas gracias, también es un gusto tenerte aquí, y ya te extraño, hermana, por acá, ojalá nos veamos pronto. Pues a mi esposo le doy las gracias también, y por su participación, por su compañía, y a cada uno de ustedes por habernos sintonizado. Nos vemos el martes, primero Dios, paz y bien para sus corazones. Amén.